Buenas tardes, bienvenidos. Déjenme saber si se ve, si se escucha bien. Gracias, Mario. Ahí que nos dice que se ve, que se escucha bien. Bueno, quienes puedan y quieran abrir la cámara y participar, por supuesto, siempre invitados. Y hoy tenemos nuestra tercera clase, nuestro tercer encuentro. Yo miro a los dos lados porque también estoy viendo si sigue ingresando gente. Hoy no sé quién, ahí me parece que hay alguien que se le acopló un poquito. Gracias, Pau, por también avisarnos que se ve y se escucha bien, y Óptica Buco también y demás. Bueno, hoy tenemos nuestro tercer encuentro de historias que venden, del storytelling aplicado al ámbito comercial, ¿sí? Pregunto primero si han podido o han ido aplicando, algunos me han contado por privado, por WhatsApp, lo han ido aplicando en sus ópticas a esto de las historias, pero si alguien lo ha podido aplicar o ha podido escribir la historia o algunas historias y demás, que nos cuenten. Sé que algunos no pueden hablar, pero bueno, están silenciados, pero si alguno quiere desmutear y contarnos o contarnos por el chat, súper bienvenidos. Y vamos a ver si alguien arranca y si no, ya vamos con los contenidos nuevos. Pero bueno, recuerden que la clave de todo esto que vemos nosotros, que vemos juntos, es la aplicación. Entonces les va a servir muchísimo que puedan ir aplicando todos los contenidos que van viendo, siempre aplicado a la venta, ¿no? A lo comercial, ¿sí? Por lo menos acá le damos ese enfoque, ¿no? Después ustedes pueden, las técnicas son las mismas si quisieran aplicarla en otro sentido, en otro ámbito, en otro entorno, ¿sí? Bueno, no habiendo nada por acá, déjenme que chequee en el otro computador, hacerlo los dos, voy chequeando para que no se nos olvide nada. Vamos a ir comenzando, ¿sí? Hasta aquí ya hemos visto el diseño de diferentes historias, por qué es importante, ahí sigue entrando gente, por qué es importante que las sumemos a nuestra comunicación con nuestros clientes, ¿sí? Súper importante que lo sumen, aplicado también en combinación, si se quiere, con los principios de persuasión como el de urgencia, como el famoso FOMO del que hablamos, con las comparaciones, con los testimonios y demás. Recuerden que todo eso genera un impacto emocional en nuestro cliente, es sutil, ¿sí? Pero acelera los procesos de venta, son aceleradores de los cierres de venta. No es que solamente contando la historia, obviamente vamos a vender, pero sí tenemos que saber que son grandes aceleradores de los cierres de venta, que es lo que, bueno, en definitiva, busca. Déjenme que esperen un segundo, que hay alguien en la sala de espera que no está pudiendo entrar. No, ahí ya entró. Listo, me quería quedar blanco. Bueno, dicho esto, vamos a las siguientes diapositivas. Ahí no sé por qué, creo que alguien tocó la pantalla y quedan así marcadas las diapositivas, pero no están marcadas, así que después, cuando ustedes las reciban por WhatsApp o por el grupo de WhatsApp, las tienen no, correctas, digamos, sin esas tres rayas. Bueno, para quienes me han ido escribiendo por algo que quieren saber, sí, porque algunos hoy no se podían conectar, me escribieron y demás, o para los que no se hayan perdido alguna clase o quieran rever alguna de las clases, después fíjense en el grupo de WhatsApp que la gente de la Cámara de Ópticos les va mandando el enlace de las grabaciones. Esos enlaces o esas grabaciones están en la nube un tiempo determinado, ¿sí? Una vez que pasa ese tiempo, Zoom lo borra. Entonces, después obviamente la gente de la cámara lo descarga, lo sube y demás. Espérenme que hay alguien. ¿Ahí me escuchan bien? Déjenme saber porque recién se escuchaba ruido de alguien que tenía el micrófono abierto, pero si alguno de ustedes es tan amable de avisarme si se escucha bien. Gracias, Nati. Muchas gracias por tu amabilidad.
Bueno, les decía que esas grabaciones están en la nube un tiempo determinado, luego se baja en la caja Zoom, entonces tengan la precaución o bien de descargarlas o bien de verlas en breve, no sé, no lo dejen para mucho más adelante porque después no van a estar. Y el material sí, Vero lo va enviando al grupo de WhatsApp, así que ahí lo tienen y cualquier duda, yo también estoy en el grupo, me escriben o por allí o por privado, como ustedes quieran, algunos me han ido escribiendo, para que vayamos viendo lo que necesite, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar un poquito más, vamos cada vez un poquito más profundizando, siempre vamos de menos a más, empezamos viendo para qué las historias, empezamos viendo algunas estructuras de historia, siguieron viendo con Ro otras estructuras de historia, el modelo Pixar y demás, y hoy vamos a empezar a meternos en microhistorias y en historias con alto contenido sensorial, que son las que más venden. Entonces, vamos a ir trabajando así. Hoy agregamos nuevas estructuras de historia, hoy agregamos nuevos hacks para que generar historias mucho más vendedoras, mucho más persuasivas, mucho más convincentes de absolutamente lo que ustedes quieran vender, para que las puedan utilizar, como decíamos, en el navegador, en WhatsApp, en redes sociales, en un evento, en una intervención con otros profesionales, en cualquier tipo de ámbito, ¿sí? No son historias que uno, bueno, la prepara y solamente la puede decir en un video de WhatsApp, en un video de Instagram o en una charla profesional con público y demás, sino que son historias que, al ver hoy las microhistorias, podemos usarlas en muchísimas instancias y constantemente estamos vendiendo. Recuerden que son historias que cierran ventas e historias que convierten las emociones que se despiertan del público o del interlocutor también en ventas, ¿sí? Entonces, estas son las que en definitiva cierran, estas son las que en definitiva logran mejores resultados, ¿sí? Y aquí algunos datos que me gustaría agregarles de por qué es tan importante y por qué desde la Cámara decidimos trabajar sobre este tema, ¿sí? Más allá de que en el de neuroventa, conexiones que convierten, ¿sí? Habíamos abordado y habíamos dejado algunas líneas de las historias, porque luego, y a pedido de muchos de ustedes, se trabajó específicamente en esto. Por un lado, porque el 95% de nuestras decisiones son emocionales, y siempre ahí yo les voy poniendo algunas referencias. Las historias venden 22 veces más, perdón, son más recordadas, 22 veces más recordadas, más memorables, perdón, me confundí, que datos, ¿sí? La gente va a olvidar probablemente lo que nosotros dijimos, pero no como los hicimos sentir. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Y en venta esto es muy importante. Las decisiones de compra fundamentalmente son emocionales. Y aparte, cuando alguien me cuenta algo que no es estrictamente objetivo o dato duro o concreto o argumento racional, mi cerebro, nuestro cerebro, tiende a recordarlo durante más tiempo. A mayor recordación, mayor capacidad de venta tienen nuestras historias, ¿sí? Porque si una historia que cuento o un dato que doy a mi cliente no tiene contenido memorable, lo va a olvidar rápido. Entonces, cuando vuelva a necesitar un servicio o un producto asociado a lo que yo vendo, no voy a ser la primera opción que va a recordar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendemos a olvidar. Entonces, necesitamos que el cliente, hoy puede ser un potencial cliente, mañana convertirse en un cliente, tenga siempre en su cerebro, en su memoria, a nosotros como la primera opción para ir a comprar, ¿sí? Entonces, súper importante, piensen ustedes, cada uno de ustedes, ¿cuándo fue la última vez que compraron algo por cómo alguien nos hizo sentir, más que por la ficha técnica o por las características duras de aquel producto o de aquel servicio? ¿Sí? Muchos de nosotros, la mayoría, tanto humanos, recuerden que nosotros vemos siempre principios de neurociencia aplicado a ventas, entonces nos abarca a todos, tanto humanos nuevamente, tendemos a comprar o tomar esa decisión de compra por cómo ese comerciante, ese vendedor nos hace sentir. Incluso a veces pagamos algo más, ¿sí?
pero porque elegimos la atención. Entonces, todas las historias que nosotros contemos en nuestra óptica, ya sea en las redes, de nuevo, en el mostrador, que la cuenten ustedes, que la cuente cada una de las personas que está abocada a la atención del cliente, tiene que llegar siempre al cerebro del cliente y también al corazón del cliente. Toda historia tiene que tener esas dos grandes patas, tiene que tener datos que lleguen al cerebro, es decir, la ficha técnica, el dato duro, el dato objetivo, pero nunca nos puede faltar esta información de la historia que llegue al corazón, que es decir, lo emocional. Entonces ahí va la historia, ahí va el testimonio, ahí va la comparación, ahí va el principio de urgencia. Recuerden que cuando hablamos de emociones no necesariamente hablamos de sensibilería. Cuando hablamos de emociones, hablamos fundamentalmente de tres grandes disparadores emocionales de compra, ¿sí? Es decir, que hay tres grandes botones emocionales que se tocan, se presionan en nuestro cerebro cuando nosotros decidimos comprar. Uno es el aumentar algún placer, que algo me haga sentir bien, que me dé bienestar, que me dé felicidad, que me dé placer, ¿sí? Entonces, estas historias tienen que tener esos contenidos, ¿sí? Todos mis argumentos, pero en este caso que estamos enfocándonos en historias, tienen que tener sí o sí esos contenidos. Después que hay un botón emocional muy, pero muy importante también, porque muchos de nosotros tomamos muchas de nuestras decisiones por este botón emocional, que es el miedo. Entonces, esta historia que le contemos a nuestro cliente tiene que tener alguna cuota de miedo. ¿Cómo hago para que mi cliente perciba que a través de mi producto o de mi servicio puede minimizar ese miedo? ¿Mm? Ahí podemos usar el de urgencia, el de línea de tiempo, allí podemos utilizar muchas opciones, ¿sí? De las que hemos ido viendo, ¿no? De las que hemos ido viendo. Y por último, el ahorro de energía, ¿sí? El ahorro de energía también es fundamental, ya que eso lo tenemos que hacer fácil a nuestro cliente. Recuerden que nosotros no le vamos a mostrar 18 opciones para que él elija. Vamos a ir eligiendo o acompañando su elección y al final le mostraremos 2, 3 opciones máximo dentro de las cuales él va a elegir. Entonces le vamos a dar a él el poder que necesita de él elige lo que compra, pero siempre guiado y acompañado por cada uno de nosotros. Se lo estamos haciendo fácil. También se lo hacemos fácil cuando le decimos a nuestro cliente, quédese tranquilo, le llamamos cuando esté ya listo su producto, yo me encargo de esto, yo hago aquello como óptica, como comercio amigo, ¿sí? Mientras más amigo como comercio me percibe el cliente, más cercano, me refiero a eso, más fácil tenemos o más allanado tenemos el camino del logro efectivamente de esa venta, ¿sí? Entonces, recapitulando, fundamentalmente las decisiones de compra van a ser emocionales, de ahí es que la historia, que son argumentos de venta, que son técnicas de venta, que son herramientas de persuasión, cobren tanta importancia, y también que una buena historia, recuerden que ya hemos visto muchas estructuras de historia, vamos a seguir viendo el archivito este que les comenté el primer día que les preparé, que les preparamos, estas historias con estructura, con sentido, ¿sí? Son mucho más recordables y memorables para nuestro cliente. Entonces, más que argumentos sueltos, objetivos, el cliente va a recordar la historia. Y cuando el cliente me recuerde por más tiempo, voy a hacer la primera opción cuando él necesite algún producto o servicio asociado a esa historia. ¿Sí? Bien, dicho esto, vamos a avanzar, ¿sí? Con del neuromarketing o de la neuroventa narrativa, es decir, de lo que contamos, ¿sí? Y aquí, a ver, que espérame que hay alguien que también está intentando ingresar ahora, déjenme que voy ingresando todo, no, ya está, ya ingresó Julieta, sí, ya ingresó, parece que estaba todavía allí por ingresar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros contamos historias, ¿sí? No es algo lindo solamente, no lo hacemos porque, bueno, como las grandes marcas cuentan historias, yo en mi óptica también voy a contar historias. Lo hacemos porque es más eficaz, ¿sí? Entonces, cuando usamos las historias, se unen, se activan
activan más zonas del cerebro de nuestro cliente que cuando describe un producto o un servicio por argumentos o características objetivas. Entonces, no solo estoy hablando cuando cuento la historia, ¿sí? Sino que estoy generando y tengo que generar una experiencia multisensorial en mi cliente. ¿Qué es una experiencia multisensorial en mi cliente? Que se activen, ¿sí? Todos los sentidos posibles, ¿sí? El sentido de la visión, del gusto, todos los sentidos que yo pueda, de la audición y demás, ¿sí? Y además que se activen áreas como la del lenguaje, que se activen áreas del cerebro, de la parte más emocional de nuestro cerebro, que se active la memoria a largo plazo para hacerlo más recordable, para hacerlo más memorable, ¿sí? Incluso hasta cuestiones más motrices y del lenguaje corporal del cliente, ¿sí? Entonces, si logramos activar todo esto, ¿sí? Que lo logramos gracias a contar historias, ¿no? Lo que estamos haciendo es activando el sistema límbico, es decir, la parte del cerebro que tiene la parte emocional, donde se genera la emoción, donde está la confianza, y esa conexión o esa combinación entre confianza y emoción, ¿sí? Es lo que va a necesitar el cerebro de mi cliente para tomar de manera más fácil la decisión de compra, ¿sí? Nuestro cerebro, así a grandes rasgos, podemos pensarlo como en diferentes partes, ¿no? Una parte que es la límbica, donde vamos a despertar todas las emociones, una parte donde vamos a despertar los instintos más de supervivencia, y otra parte donde vamos a despertar, donde están todas las cuestiones que tienen que ver más con el pensamiento racional. Si lo pensamos de esta manera, la parte que va a tomar la decisión es la parte límbica de nuestro cerebro, el sistema límbico, que es el que tenemos que tocar y el que logramos tocar gracias a contar historias o a contar buenas historias para lograr más ventas, ¿sí? Entonces, cuando el cliente escucha una historia, cuando el cliente escucha una historia real o de alguien parecido a él, o con características similares, o compartiendo un mismo contexto o unas mismas circunstancias, o con una persona con la que simplemente él se identifica, en ese momento que logramos que el cliente a través de nuestra historia sienta eso, lo que estamos logrando es que nuestro cliente no perciba todo esto como una venta, sino como una recomendación auténtica. Algo que hablábamos en el curso anterior es que a nuestros clientes o a las personas o a los clientes les encanta comprar, pero no les gusta que les vendan, ¿sí? Entonces, lo que logramos con la historia es esto de la recomendación auténtica y la percepción del otro que él verdaderamente toma toda la decisión, es decir, él decide, él confía, él lo quiere, él lo compra, él confía, el cliente confía, el cliente lo quiere, el cliente lo decide y lo compra, ¿sí? Pero todo esto sucede gracias a que hemos contado una historia y hemos podido despertar esas áreas del lenguaje, esas áreas del sistema límbico y emocional del cerebro. Hemos despertado la memoria a largo plazo e hicimos zonas motrices, e incluso hicimos que las zonas motrices, ¿sí? La parte de lo corporal, porque lo vivió, porque se emocionó, porque ¿sí? Se le puso la piel de gallina cuando le contamos algo, o algo sintió en el cuerpo cuando logramos mucha conexión, es lo que nuestro cliente necesita para poder tomar la decisión. Entonces, en resumen, espérenme que ahí de nuevo hay alguien, tardanme un segundito, pero tengo que ir habilitando para que nadie me quede afuera. No quiero que Mariana... Espérenme un segundito, porque no sé por qué no la veo acá, pero vamos a darle admisión desde acá. Ahí está. Listo. Perfecto. Entonces, todo esto que sucede hace que el cliente o en el cliente se libere oxitocina, lo que genera confianza, lo que genera conexión emocional y en definitiva acerca la decisión de compra, ¿sí? Por todo eso es que necesitamos contar historias, ¿sí? Y necesitamos contar historias y como les decía, como les decía en el primer encuentro,
y lo volvemos a repetir en este momento, estas historias, ¿sí? Las podemos contar en todo tipo de situaciones. Nosotros aquí vamos a ver algunas, ¿sí? Situaciones donde contar estas historias les va a ser sumamente importante a ustedes, ¿sí? Como en el mostrador, como en WhatsApp, como en redes sociales o eventos o charlas varias, les puse, ¿no? Pero básicamente ustedes deberían hacer un mapeo de las interacciones que tienen con sus clientes y pensar cuál de las historias contarían en el mostrador, ya que ustedes conocen el perfil de su cliente, se acerca y demás, qué historias contarían en los vínculos o en las relaciones o en los puntos de contacto que tienen con sus clientes en WhatsApp, por ejemplo, qué historias son para las redes y qué historias pueden ir para un evento o para una charla. Yo les insistía mucho el encuentro anterior, incluso en el curso anterior de ventas, lo importante de contar la historia de nuestra óptica, ¿sí? Cuál fue la historia de cómo nació, de cómo se creó, de cómo se transformó a lo largo del tiempo, en cuál es la identidad del lugar, qué apasiona, por qué nace, cuál es el propósito, cuál es la pasión, porque todo eso vende. Pero no necesariamente esa historia es una historia que voy a contar en el mostrador de pronto puede ser una historia que voy a contar más bien en las redes, puede ser una historia que voy a contar en un evento charla si surgiera la situación, pero de pronto no es algo tanto para el mostrador. Puede que sí, pero digamos que no es tanto para el mostrador. Quizás más bien para el mostrador, para el salón, sea un tipo de historia que tenga más que ver con un cliente, con una condición similar a la de mi actual cliente y por qué Marcos se inclinó o cómo hizo para que su hijo utilizara los lentes en la escuela y todos los ejemplos que fuimos viendo acá. Entonces, primer ejercicio para que hagan, no lo van a hacer acá, pero sí para que se lo lleven y lo hagan, es que mapeen todos los puntos de contacto o de interacción con sus clientes e identifiquen qué historias contarían en cada momento. En el mostrador o el salón, de pronto puedo contar esta historia de alguien que tiene la primera vez que va a usar lentes, el del hijo y el de tal. En WhatsApp, de pronto, puedo contar historias o puedo mandar testimonios, ¿sí? Podría ser también. En redes, puedo subir un video o contar una historia de cómo nació la óptica o cómo nos estamos preparando para tal día, tal evento, tal fecha. En eventos o charlas, ¿qué historias voy a ir a contar? ¿Sí? Pero enfóquenlo, no todas las historias son para todos los momentos. Entonces ahí también tenemos algo bastante importante para que tengamos en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, les dejamos algunos ejemplillos acá para que ustedes tengan, ¿sí? Por ejemplo, para el mostrador, para el salón, para la atención en la tienda, ¿no? Este modelo lo llevó a alguien que tenía tu misma duda, volvió muy agradecido porque ahora puede leer sin forzar tanto la visión. Recuerden que son ideas, ustedes les dan un carácter conversado, las adaptan a su tono, a su estilo, a su marca, ¿sí? Más formal, menos formal y demás, ¿sí? Acá tienen las guías, ¿sí? La semana pasada atendimos a una mamá que no lograba que su hijo se ponga los lentes, le encantó este marco, el nene se sentía un superhéroe, así que creo que te va a funcionar, ¿sí? Fíjense que ahí estoy contando historias muy breves, muy cortitas, en el montón, ¿sí? ¿Querés algo que se vea moderno pero no llame mucho la atención? Bueno, mira, a una cliente que vino la semana pasada le pasaba lo mismo y eligió esto, ¿sí? Entonces, ese momento, fíjense cómo ya en el mostrador estamos contando historias breves, microhistorias, ¿sí? Que ya vamos a ver qué estructura tienen que tener estas microhistorias, pero serían estas, ¿sí? Déjenme saber si vamos bien hasta acá, gente. Si alguien me puede escribir o algo, sé que no, que algunos no pueden silenciarse por donde están, pero si alguien me puede decir por el chat si venimos bien, me voy quedando tranquilo, ¿sí? ¿Venimos bien? Ah, ok, Nati, gracias, Nati, siempre tan atenta. Gracias, Pau, perfecto. Bueno, seguimos entonces.
En el mostrador estamos, ¿sí? Vamos a otro ámbito. Gracias, Fede. WhatsApp, ya sea texto, sea audio, no sé si ustedes tengan listas de discusión con sus clientes, por eso ustedes después lo van adaptando. Pueden tener una lista de discusión, pueden, o simplemente la interacción uno a uno con el cliente consulta y demás. Podríamos usar algunas micro historias como, hola, antes de pasarte los modelos, te cuento rapidito. Esta semana una clienta probó estos y volvió feliz, me dijo, por fin puedo leer y ver sin estar cambiando todo el tiempo. ¿Mm? Estos cristales los están eligiendo mucho personas que trabajan frente a las pantallas todo el día como vos, ¿sí? Me contaron que descansan mejor y se sienten menos agotados, les cuesta menos. Entonces, fíjense que en WhatsApp, ya sea texto o audio, también lo podemos implementar. Lista de difusión en WhatsApp se asemeja más a redes sociales. WhatsApp es una red social, pero al ser de una interacción tan inmediata lo pongo aparte. En redes sociales, ya sea para un reel, para un carrusel, o para el copy son los textos que van abajo de las publicaciones, los reels son los videos, y los carrusel son los que tienen muchas imágenes y vamos pasando diferentes como flyers, donde podemos ver la info. Por ejemplo, en un reel podría ser muchos clientes que usan la compu, bueno, ahí me quedó el 8 de muchas horas, ya no se sienten agotados visualmente. ¿Cuál es la diferencia? Esta, acá te cuento por qué, ¿sí? Después vamos a ver algunos ganchos de videos o de reels, para que puedan utilizar siempre para contar historias. En un carrusel también podemos decir testimonio real. Volví a leer antes de dormir sin sentir ardor o malestar en mis ojos. Estos lentes cuidan tu visión, tu descanso, tu día, ¿sí? Y también el pie de la foto, ¿sí? Que ustedes suben en sus redes, que tienen en común una mamá, un gamer, un diseñador. Bueno, todos eligieron este modelo de lentes. Y fíjense que ahí apuntamos a un tipo de cliente súper heterogéneo, como puse una mamá, un gamer y un diseñador como personas que pueden hacer usos muy diferentes de las pantallas, ¿sí? Pero tienen algo en común y que todos eligieron este modelo y todos están muy conformes, ¿sí? Entonces, fíjense cómo pueden ir adaptando a cada uno de sus contextos diferentes historias o microhistorias, ¿sí? Y en charlas varias, en alguna conversación común, digamos, profesional o no, lo más común que escuchamos en el local es, no me gustan los anteojos, hasta que se ven con un marco que les gusta, los hace sentir lindos, los hace sentir jóvenes, ahí la historia cambia. No vendemos lentes, vendemos soluciones visuales con estilo, ¿sí? Y esto empieza con una historia como esta, ¿sí? Entonces, busquen diferentes situaciones, diferentes contextos, donde puedan ir diciendo estas historias de una manera mucho más sutil, ¿sí? Mucho más sutil, para que el cliente no perciba o no esté a la defensiva, como cada uno de nosotros como cliente se pone, cuando alguien nos quiere vender o cuando percibimos que alguien solo nos quiere vender, ¿sí? Cuando percibimos que alguien solo nos quiere vender, automáticamente, incluso hasta corporalmente, nos cerramos, ¿sí? Nos cerramos, nos guardamos, nos ponemos a la defensiva, porque recuerden algo que es fabuloso saberlo y nos lo trae la neuroventa. A las personas nos encanta comprar, pero no nos gusta que nos vendan, ¿sí? Nos encanta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Entonces, un atajo que encuentra la neuroventa, además de los principios de urgencia y demás, el de escasez, el testimonio y la comparativa, es el del storytelling, el arte de contar historias, historias que en este caso vendan, ¿sí? Dicho todo esto, ¿sí? Vamos a trabajar con la técnica de la microhistoria, ¿sí? La técnica de la microhistoria, esta técnica de la historia corta, ¿sí? De la historia breve, de la historia contundente, que súmenlas a los otros tipos de historia que hemos ido viendo, ¿sí? Después, cuando ustedes tengan todo el material junto, van a ver que tienen siempre este formato de diapositiva, para que sepan. Ahí están las estructuras, ¿sí? Entonces se van a encontrar con un montón de estructuras de historia. Esta es muy vendedora también. ¿Mm?
esta es muy vendedora también. ¿Por qué microhistoria o la técnica 1-1-1? ¿Sí? Muy simple, muy breve, 15 segunditos. Una emoción. Puede ser un problema, puede ser un deseo, puede ser un miedo, puede ser un sueño del cliente, puede ser un anhelo, puede ser una preocupación. ¿Sí? Una emoción. Una acción. ¿Qué hicimos nosotros o qué le recomendamos? ¿Sí? Concreto, chiquito, breve. Un resultado. ¿Qué beneficio logró el cliente? Entonces, una emoción, una acción que nosotros hicimos o le recomendamos, ¿sí? Y por último, un resultado, algo que benefició al cliente. Ideal para el mostrador, para el salón, para las redes, para WhatsApp, para carteles internos, ¿sí? Si tienen algo de cartelería dentro de la óptica, les vendría muy bien utilizar esta técnica. Para promociones, ¿sí? Para alguna promoción específica de Día de la Madre, de Día de, ¿sí? Algo puntual. Una acción, perdón, una emoción, una acción que hicimos y un resultado. EAR. Emoción, acción, resultado. Recuerden, emoción, acción, resultado. ¿Sí? Esta técnica es súper poderosa, ¿sí? Porque responde al cerebro actual, ¿sí? Es un cachetazo discursivo, ¿sí? Es un cachetazo de venta. No tiene tiempo, no quiere pensar demasiado, pero sí el cerebro quiere sentir algo y rápido, ¿sí? Entonces, en apenas 3 frases máximo, una por emoción, una por acción, una por resultado, conectamos, persuadimos y vendemos. Cerramos la venta, ¿sí? Entonces, lo bueno es que no voy a necesitar ni escribirla, a lo mejor la de la historia de la óptica, sí, necesitamos escribirla. Yo les dije, esa hay que escribirla, hay que leerla, hay que analizarla, pensarla y demás, pero esta puntualmente, ¿sí? La 1-1-1 o la microhistoria, no hace falta, es mucho más espontánea, no improvisada, es mucho más espontánea. Ustedes tienen que saber qué sienten los clientes o qué siente un tipo de cliente, qué acción o qué hacen ustedes para resolver esa problemática o ese sentir del cliente y cómo se siente, cuál es el resultado positivo, lógicamente, obtenido. Entonces, no necesitan escribirla, como les decía recién, con solo observar lo que pasa todos los días en la óptica, toman papel y lápiz, pero no para escribirla literalmente, sino para puntearla y la trasladan, la traducen al formato este, ¿sí? Incluso es una gran actividad para que ustedes puedan hacer, si no están solos en la óptica, si hay más personas con las que comparten la atención y la venta, para que puedan hacerlo con ellos, ¿sí? En alguna actividad, en algún almuerzo, en alguna reunión, bueno, ¿cuáles son las emociones que sienten generalmente nuestros clientes? ¿Qué les ofrecemos? ¿Qué resultados obtienen? Traten de traducir todo lo que venga en estos 3 momentos, en este pequeño formato, y van a tener argumentos, miren, de sobra para un montón de situaciones que se les presentan en la cotidiana, en el día a día, en vuestras ópticas, ¿sí? Acá no inventamos nada, ¿eh? Acá es contar con un foco comercial, que es este, emoción, acción, resultado, lo que ya pasa. Y eso se puede usar en el mostrador, en los carteles, en la promoción, en las redes, en el flyer, en el estado de WhatsApp, donde ustedes quieran, ¿sí? En un posteo, pero acá es observar, recordar qué es lo que pasa generalmente en nuestros clientes y con diferentes tipos de clientes y traducirlo a este formato comercial. Emoción, acción y por último resultado, ¿sí? Entonces, no sé, a tal cliente le da vergüenza, o a tal perfil de cliente, ¿no? Le da vergüenza cambiar de anteojos cada 2 minutos, entonces le ofrecimos estos y hoy nos cuenta que se olvida que los tiene puestos, ¿sí? Entonces, fíjense, emoción, acción, resultado, ¿sí? Y hay un montón, ¿no? Sentía que todos los modelos, otro cliente, otro estilo de cliente, sentía que todos los modelos los hacían ver más grandes, ¿sí? Más mayor, pero le mostramos un marco moderno, liviano, muy de moda, y se fue convencido y sintiéndose
bien, sintiéndose joven, sintiéndose lindo, ¿sí? Alguien que estaba cansado de pedir ayuda para ver los precios o para leer prospectos médicos, lo que sea que tenga letras chiquititas, le ajustamos la graduación, bla, 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 y hoy vuelve a sentir independencia. Recuerden que aquí el foco está en lo emocional, no está en mí, ni en mi producto, ni en mi servicio. El foco está en la emoción, en qué siente esa persona, cómo lo resolvemos a través de algo nuestro, por supuesto que es lo que queremos vender, y cuál es el resultado. Entonces, la clave acá es que en el primer momento, esto aquí en comercial, en el primer momento, el de la emoción, el cliente se siente identificado. ¿Sí? Me voy a sentir identificada si me dicen alguien que no usó nunca lentes, se veía muy raro cuando se probaba todos los modelos. En ese perfil de cliente me voy a sentir identificada. Después hay una acción, que es lo que ustedes me ofrecen. Con nuestro asesoramiento y eligiendo los modelos de más livianos, más modernos, bla, 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 y el resultado, lo que yo quiero lograr, ¿sí? El cliente se fue conforme y sintiendo independencia, ya que ahora ve muy bien. ¿Sí? Entonces, emoción, acción, resultado, esto me parece a mí una de las estrategias más comerciales que les pueden servir. ¿Sí? Todas sirven, todas, pero esta es contundente, no necesita mucha planificación previa. Entonces acá tenemos un ejemplo, estaba frustrada porque no veía de cerca, le dimos estos lentes y ahora puede leer tranquila sin andar sacándose los anteojos. ¿Sí? Y abajo les puse un tip, ¿sí? Ya se los adelanté en realidad, que lo hagan con sus equipos. Digo, si le piden a su equipo todas las semanas que escriban una microhistoria como esta, emoción, acción, resultado, una semana, en un mes vamos a tener 4 argumentos de venta por cada persona, ¿sí? Para usar en cualquier situación, en cualquier canal. Entonces, si lo que necesitamos son argumentos de venta o necesitamos una capacitación en ventas para nuestros empleados, para nuestra óptica y demás, pueden generárselas, por así decir, ustedes mismos, ¿sí? Cada persona que trabaja con nosotros por semana, de acuerdo a los clientes que haya atendido, nos va a traer una acción, una historia de acción, emoción, acción, resultado. En el mes tenemos 4 por persona. Tenemos 4 argumentos nuevos por persona. Y si no son nuevos, los tenemos ordenados para que tengan ustedes sus propios guiones de venta, sus propios speech de venta. Que si alguien les maneja las redes sociales, ustedes manejan sus propias redes sociales, no se tengan que poner a pensar qué voy a publicar esta semana. No, no, directamente pueden ir a esto que ustedes mismos han generado, emoción, acción, resultado. ¿Sí? Esta creo que les va a servir mucho y seguramente sigo a muchos de ustedes en sus redes, en sus ópticas, así que seguramente voy a tener la suerte de leerlas, ¿sí? De leerlas en sus redes. Bien. Vamos con más técnicas, ¿sí? El storytelling tiene que ser sensorial. Ya les dije yo, sensorial, tratar de abordar, de abarcar la mayor cantidad de sentidos posibles en una misma historia, en una misma interacción, en un mismo posteo, ¿sí? de las redes, ¿sí? Tienen que tratar de que involucren todos los sentidos, desde cómo se quieren ver, desde cómo oyen, desde cómo sienten, desde cómo se huele estar en un determinado lugar, qué se escucha, qué emoción activamos. Entonces, el storytelling sensorial, algo también para que pongan en práctica cuanto antes en sus ópticas, puedan, es no necesariamente narrativo. Acá no estoy contando mucho, no estoy diciendo tanto, ¿sí? Aunque también voy a usar la palabra, ya lo vamos a ver, pero también estoy haciendo una experiencia multisensorial con el solo hecho de que mi cliente entre a la óptica. Entonces, ¿qué historia cuento en mi óptica? Es narrativo, ahí sí. ¿Qué siente al entrar? No es narrativo. ¿Qué escucha? No es narrativo. ¿Qué emociones se activan al entrar en mi óptica? No es narrativo. Hay muchas cosas que podemos decirles, pero hay otras cuestiones que no les decimos, pero sí los hacemos sentir, y en un ratito vamos a ver algunos ejemplos, por supuesto, ¿no? Por supuesto que vamos a ver algunos ejemplos de qué podemos hacer
para que el cliente no solamente se sienta convencido, se sienta atraído y nos quiera comprar a nosotros por lo que le cuento, por las historias, sino también por todo lo que no cuento, pero también le hago sentir, ¿sí? Y algunas frases que les pusimos acá en rojo, que van a predisponer la experiencia emocional, ahí tenemos unos ejemplos, pero ustedes van a tener muchas más. Querés verte elegante, sentirte cómodo, estos cristales son para terminar el día con los ojos frescos, puse, pero los ojos descansados. Prueba este marco con luz natural, así ves cómo realmente te queda, te lo muestro en el espejo más grande, así te ves. Fíjense que está mucho visual acá. Te ves cómo te van a ver los demás, elegí sin apuro. Lo que nosotros queremos que vos te vayas con algo, con el marco con el que más convencido estés. Fíjense cómo vamos apelando a un montón de emociones con esta frase, ¿sí? Después en un ratito les muestro, uy, espérenme que, ahí está. En un ratito les muestro para los visuales, para los auditivos, para todo lo sensorial. Pero insisto con esto, las historias y todo lo que nosotros le hacemos sentir a nuestro cliente cuando viene a nuestra óptica, activa todo el sistema reticular del cerebro que busca coherencia entre lo que percibo y lo que me dicen. Entonces, ustedes pueden contarme historias maravillosas, pero si yo cuando entro a la óptica está desordenada, no se ve bien, la óptica no está impecable, no se ve impecable, eso genera incoherencia en mi cerebro e inconscientemente, sin que nos demos cuenta, nos abstenemos de tomar decisiones. El cerebro constantemente, esto lo hablamos también cuando veíamos lenguaje corporal en el otro entrenamiento, el cerebro constantemente busca chequear coherencia, busca que haya coherencia entre lo que le decimos, la historia, y lo que se siente ahí, es decir, lo que hacemos también. Entonces, por eso es que es tan importante. Y si la experiencia es multisensorialmente hablando positiva, ¿sí? La percepción de valor de ese servicio, de esa historia, de esos lentes, se eleva. Entonces, ustedes me muestran unos lentes que son fabulosos. Me cuentan una historia maravillosa. Pero cuando yo voy a su óptica, la experiencia multisensorialmente hablando no es buena, decae el valor de este lente, por más que sea maravilloso, y de vuestra óptica, por más que sea la más antigua, la más reconocida y la más confiable. ¿Sí? La experiencia multisensorial también es importante. Entonces piensen qué percibe el cliente cuando entra y cuando permanece en nuestra óptica. Porque el confort, la limpieza, la impecabilidad también cuenta historias sobre nosotros como ópticos, como comercio amigo, como comercio cercano, y van a estar más proclives nuestros clientes a recomendarnos si esta experiencia multisensorialmente es positiva. ¿Sí? Todos nosotros, todos, en humanos de nuevo, elegimos también, no solo por precio, no solo por la historia que me cuentan, o por los argumentos, o por la habilidad del vendedor, de la urgencia, el FOMO, la escasez, los testimonios, las comparaciones, las historias, sino por cómo me siento cuando estoy ahí. Me siento cómodo, me siento que puedo confiar, noto coherencia. Llévenlo a cualquier comercio, a cualquier servicio que ustedes habitualmente consuman, ¿sí? Desde uno bien profesional como el servicio que ofrecen ustedes, hasta de pronto uno no muy profesional o no tan profesional, pero sí que requiere mucho de la experiencia sensorial, como puede ser un lugar de belleza, un lugar, ¿sí? Fíjense que cómo nosotros constantemente nuestro cerebro valida y va chequeando todo. ¿Mm? No solo que me lo digan y la historia que me cuenten, sino también cómo me siento cuando estoy ahí. Entonces, algunas técnicas, algunas claves, algunos ejemplos de cómo podemos aplicar lo multisensorial en nuestras ópticas, más allá de las historias que cada uno de nosotros va a contar. ¿Sí? Nos llevamos hasta acá, la 111 o la microhistoria, ¿sí? Nos llevamos hasta acá la multisensorial, y ahora vamos a ver algunos ejemplos aplicados, ¿sí? Por ejemplo, el visual, ¿sí?
uno de los sentidos es el visual. Usar un espejo con iluminación cálida y fondo neutro para que el cliente se mida, ¿sí? El cliente se ve mejor y se siente más seguro. ¿Mm? Esto es bien neurociencia, ¿no? Y cositas muy comunes que a lo mejor seguramente ustedes las hacen, y si hay alguna que todavía no están haciendo, súmenla. ¿Mm? Porque además de todo lo que digan, el hecho de que ustedes le faciliten al cliente un espejo con una luz cálida, con una luz neutra, con un fondo limpio, despejado, para que él se aprecie, para que él se vea bien, se sienta más seguro, ayuda a vender. ¿Sí? Los negocios de ropa lo utilizan muchísimo, ¿sí? El tipo de luz, vieron que a veces dicen, ay, pero me quedaba más lindo en el local que en mi casa. Probablemente sea el tipo de luz, probablemente el fondo, el ángulo. Entonces, todo eso ustedes, que son expertos de televisión, lo pueden súper utilizar. Carteles con algunas frases que apelen a lo emocional. Recuerden, lo emocional no necesariamente es sencillería. Lo emocional tiene que ver con algunas frases que despierten o activen el placer, el minimizar un miedo, el ahorrar energía. ¿Sí? Recuerden siempre esas tres. La triada, más placer, menos miedo, ahorro de energía. Se los voy a escribir en el chat para que lo tengan. Permítanme medio segundito, que no quiero que no les quede esto, porque después tengo miedo que se les olvide. Más placer, menos miedo. Y vamos a poner ahorro, lo pongo siempre así, pongo entre paréntesis, ahorro de energía. Ahí está, ahí aparece, ahí lo tenemos como para que ustedes lo vean. Entonces, siempre voy a despertar más placer, menos miedo, ahorro energía. Desde lo visual, más placer, la iluminación, el espejo, el fondo despejado, el placer de verme lindo, el placer de verme seguro, ¿sí? El placer de gustarme. Las frases que me hagan sentir más placer, más bienestar, me minimicen el miedo, me ayuden a ahorrar energía, elegí cómo querés verte, no solo lo que necesitas ver, no vendemos lentes o anteojos, acompañamos tu mirada. Fíjense cuáles son los slogans de sus marcas, si es que lo tienen, y si no, ármenlos, porque son súper poderosos para vender, y ténganlos en diferentes lugares de sus ópticas, donde el cliente experimenta el proceso de decisión de compra, fundamentalmente, cuando se los mide, cuando ve cuándo, en qué momento, y ahí vamos a ir a más miedo, más placer, menos miedo, ahorro energía. Ahora que lo dije mal no. Bien. Auditivo. Una experiencia multisensorial también tiene que tener recursos de lo auditivo. Música suave o instrumental para bajar el ritmo cardíaco, para relajar, eso ayuda a que tomemos decisiones. Ayuda a que querramos permanecer en un lugar. ¿Sí? Entonces, chequen qué música ambiente o qué sonidos ambiente hay en vuestras ópticas. La radio, dando noticias, el televisor con noticieros, música, ¿qué música? Y chequen y de pronto pueden buscar una buena lista de Spotify o la música que ustedes consideren, pero siempre tengan en cuenta que sea algo más bien instrumental, más bien suave, ¿sí? Para que baje el ritmo cardíaco, ayude al cliente a relajarse y permanezca, porque lo que nosotros queremos es que permanezca, ¿sí? Para que pueda elegir, para que podamos contar las historias y demás, ¿sí? Evitar ruidos bruscos o técnicos en el mostrador, ¿sí? Bueno, eso, obviamente todo lo brusco, a veces pasa si están arreglando algo y demás, pero bueno, siempre que se puede evitar, por supuesto estamos hablando de eso. Y también el cliente va a escuchar nuestro tono de voz, un tono de voz suave, empático, preferentemente no técnico, no intimidante, pero a la vez enérgico, entusiasta, ágil, porque ahí es cuando somos más persuasivos como vendedores, ¿sí? Cuando tenemos un tono entusiasta. Y eso lo logramos acelerando un poquitito la velocidad al habla. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Déjenme saber porque me quiero quedar tranquila. ¿Sí? Déjenme saber si venimos bien. A ver, mientras me dicen, díganme si venimos bien. ¿Están del otro lado? ¿Me escuchan? Ah, ok, gracias, Nati, me estaba asustando. Digo, me quedé hablando sola, digo, gracias, Pau. Me dejaron sola. Bueno, me alegro que vengamos bien,
Sobre todo, ¿saben qué? Me alegro cuando lo vemos, cuando sirve, cuando funciona, porque verdaderamente todo esto genera resultados, está estudiado por la ciencia, entonces apliquémoslo, lo hacen las grandes marcas, les compartí algunos videos de grandes marcas, no descubramos nada nuevo, hagamos lo que hacen los grandes, ¿no? Bien, olfativo. Aroma suave. Un aroma suave, un aroma limpio, va a generar esta sensación de bienestar, profesionalismo. Ideal si siempre es el mismo aroma. Entonces, que el público o el cliente ya asocie ese aroma a su óptica. ¿Mm? Generalmente para ventas se sugieren los cítricos, los herbales, pero independientemente de que ustedes digan, bueno, voy a utilizar un tutti frutti de aroma, ¿sí? O el aroma que quieran, floral, procuren una vez que lo elijan, repetirlo, usar el mismo. ¿Mm? Acuérdense de eso. Elijan el mismo, eso genera recordación. Y recuerden que todo el proceso de ventas requiere de recordación. ¿Sí? Mientras más a largo plazo me recuerden, me van a recomendar o voy a hacer la primera opción cuando el otro necesite un producto o un servicio social. Acá Nati dice, acá te voy a leer de acá Nati, mira la compu para leer mejor. El aroma, he descubierto, ahora entendí, que el cítrico es el más aceptado de los clientes, tanto en caballero como en damas. Totalmente de acuerdo a lo que dice la ciencia. Nati. El cítrico es uno de los más elegidos para espacios de venta, sobre todo cuando se quieren que ese lugar sea percibido como algo súper limpio, súper impecable y a la vez profesional. Entonces, si te funciona el cítrico siempre, ¿sí? Siempre, o siempre que puedas. ¿Mm? Evitar olores clínicos o que invadan, ¿sí? Eso bloquea la conexión emocional. De pronto están limpiando, ¿sí? Y el olor a desinfectante, por ejemplo, a eso se refiere, ¿no? Bueno, procuren a todo eso hacerlo o antes, cuando cierren, porque más allá de que pueda ser molesto para el cliente, lo que hacen es bloquear la conexión emocional. Y lo que nosotros necesitamos es que haya conexión emocional para poder vender más fácil y más. Entonces, si se puede, se hace. Y le priorizamos al cítrico, por ejemplo. Bueno, lo táctil, tacto, ¿sí? Muestren las diferencias de peso, hagan que el otro toque. Básicamente el otro toca. Mira lo que pesa este armazón, mira lo que pesa esto. Que van a ver que van a tocar las cajitas, los estuches, perdón. ¿Sí? Todo lo que sea involucrar manos, tacto, para que el otro lo sienta, que se lo pruebe, que lo sienta, favorece la conexión emocional, favorece la posibilidad de convencer y acelerar el cierre. Ténganlo en cuenta. Tengo que hacerlo. Todo lo que también tiene que ver con los, bueno, disculpen que no recuerdo el nombre de las toallitas de estas, o de estos que se van adentro del lente para limpiarlos y demás, la telita de esa, ¿sí? También, si el cliente, si se lo dan, miren, a mí me lo dieron así, bueno, de pronto si me lo hubieran abierto, ¿sí? Como lo estoy haciendo yo ahora, me lo hubieran hecho tocar, ¿sí? Esto es bastante más persuasivo para mí porque lo toco suave, me doy cuenta que es un material especial seguramente para los lentes y demás, y a mí me lo dieron directamente, ninguno de ustedes, ¿no? Que no estoy criticando en lo absoluto, ¿sí? Lo han regalado, pero me los dieron en una bolsita de nylon que es mucho más genérica, ¿sí? Entonces, ábranlo, hagan que el otro lo toque, hagan que el otro lo sienta. Esos son pequeñísimos detalles, pero que generan un impacto grandioso, ¿sí? Lo mismo con las superficies que ustedes tengan en sus mostradores y demás, van a ver que hay clientes que se detienen tocándolo, ¿sí? Entonces, siempre que todo esté lo más impecable posible y disponible para al tacto del otro, ¿sí? Pero creo que con lo visual, impecable. Recuerden que las personas somos eminentemente visuales, ¿sí? O sea, todo lo visual tiene que estar impecable y le sumaría lo olfativo. Súmenle lo olfativo. En algunos casos le suman el gusto, ¿sí? A modo de, perdón, le suman el gusto, no sé si a lo mejor en días de mucho calor le ofrecen una limonada o algún vaso de agua, o algunos tienen maquinita de café,
¿sí? Cuando tienen que esperar y demás, algunos le suman eso, porque también, mientras más sensorial sea la experiencia, más recordación, mayor conexión emocional, más venta, ¿sí? Así de simple. Y aquí esta tarea, ¿sí? A la que les dije antes, ¿sí? De crear una microhistoria por semana con el formato 111, ¿sí? Entonces, al cabo del mes ya tienen 4 argumentos por cada una de las personas que trabajan con ustedes y en fin de año ni les cuento cuántos tenemos, que los pueden incorporar, incluir en su manual de ventas y demás. Después, la otra tarea es que creen una frase sensorial con cualquiera de estos ejemplos. Puede ser, me corrijo, no es una frase necesariamente, una acción sensorial, ¿sí? Después lo corrijo antes de pasárselo, es una acción sensorial, ¿sí? Porque puede ser cualquiera, puede ser olfato, visual, tacto, lo que quieran, para implementar en su local y por WhatsApp, ¿sí? Ahí está accediendo Candelaria. Ahí se suma Candelaria de la cámara. Ahora le preguntamos, no sé si tiene algún aviso parroquial. Pero digo, una acción sensorial, ¿sí? Para el local o a través de WhatsApp, la que quieran. Esto como que decía, creo que Nati decía, bueno, lo del aroma. Bueno, esa es una acción sensorial. Ella ya tiene lo del aroma y lo tiene súper identificado, probado que es el cítrico. Bueno, vamos por otra. ¿Qué otra acción sensorial? Una frase o frases en diferentes lugares. ¿Qué acción sensorial? Tener especial cuidado o prestar especial atención a la música ambiente. Vamos, esas serían para el local. Vamos ahora a las de, o a lo mejor alguien dice, no, a mí me sirve muchísimo flores frescas, flores naturales, entonces de mi casa traigo flores y ese aroma a flores frescas me da excelente resultado y excelentes comentarios y devolución de mis clientes. Listo, vamos por eso. ¿Sí? Pero elijan y que siempre sea más o menos la misma. Así es como se generan, uno de los principios de lo que se genera la recordación de la marca. La recordación de la marca es que más o menos siempre repitamos. ¿Por qué se dice más o menos? Porque no es que voy a repetir siempre sin ningún tipo de sentido. Pero más o menos sí voy a repetir, tanto en la marca de mi óptica como en la marca personal de cada uno de ustedes como óptico. ¿Sí? Si yo lo pienso en mi trabajo, más o menos hay cosas que ustedes ven que se repiten conmigo en cada uno de los encuentros, o de mi estilo en la clase en cada uno de los encuentros. Eso se la marca, eso es la recordación, ¿sí? Que termina siendo inconsciente. Al principio, cuando incorporamos algún tipo de habilidad o algún tipo de comportamiento o de acción, puede resultarnos incómoda esto de, uy, siempre tengo que poner el cítrico, pero después se pone natural, se naturaliza. Y ahí es cuando lo hemos generado como marca. Y cuando yo lo tengo como marca, el cliente lo percibe. Entonces, recuerden la tarea. Una acción sensorial para el salón y también para WhatsApp. ¿Sí? Para WhatsApp ustedes dirán, bueno, mandamos una imagen o mandamos una imagen o un saludo por cierta efeméride con contenido emocional o enviamos qué, ¿sí? Algún testimonio podría ser, que estamos también trabajando en eso, entonces podrían mandar un testimonio por WhatsApp, lo que ustedes decidan, pero que una vez que lo decidan, porque tiene que ver con su cliente, lo repitan. Esa es la clave, ¿eh? Que lo repitan. Bien. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda, algo que alguien quiera agregar o alguna experiencia como la que nos contó recién la compañera? Que quieran agregar, creo que era Nati, ¿no? Sí, era Nati. Si alguien quiere agregar algo, espero 2 minutitos por las dudas. Alguien esté escribiendo y nos quiera compartir antes de avanzar. ¿Sí? ¿Nada? Ok. Bueno, entonces hasta acá tienen esas 2 tareas. ¿Sí? La de la microhistoria, una emoción, una acción, un resultado. Y la de la acción multisensorial, tanto para el salón como para WhatsApp. ¿Sí? Bien. Cande, vi que te conectaste, avísame si necesitas avisar algo, algún aviso a todos y demás, me avisas por favor que te doy la palabra y ahí está.
Hola a todos, ¿cómo Y si están? no, continúo. Sí, entré un poquito tarde porque me demoré con otras cosas, perdón. Ningún Eh, problema, pero no sé si querías avisar algo, Cande, te doy la palabra tranqui. lo único si pueden poner de qué óptica son en el chat, así les tomo la asistencia, nada más. Perfecto. Hacemos así, le damos 2 minutitos, yo mientras recargo agua, pongan el nombre de la óptica, 1 minutito, y así después Cande les puede ir preparando los certificados, la asistencia. Espérenme un segundito, de paso cargo. Ahora sí, ya tengo agua en mano, vi que fueron llegando los nombres de las ópticas. Si alguno falta o si alguno de la clase anterior no lo hizo, póngalo ahora también para la clase anterior, así ya lo tiene, gente. Buenísimo, espectacular. Avanzamos con la última técnica que podemos aplicar de la comunicación persuasiva y de la neurooratoria al arte de contar historias. En este caso, historias que convenzan, historias que cierren ventas, ¿sí? Tres, tres opciones. Una, la historia que cuento cronológicamente. La historia que cuento a través de la línea de tiempo, ¿sí? Es decir, déjeme que, ahí está. Es decir, esa historia que empieza en un pasado, va a un presente y va a un futuro. Antes nos sucedía que principalmente nuestros clientes nos pedían tal y tal cosa, bla, bla, bla. Hoy, en cambio, por el uso de las redes sociales, fundamentalmente piden tal otra, yo creo que a futuro, bla, bla, bla. Eso nos hace percibir como ópticos, como profesionales, sumamente preparados, idóneos y actualizados. Cuando cada uno de nosotros, dentro de su rubro, puede hablar de algo que pasó antes, algo que pasa hoy y que me mantiene actualizado, y algo que creo pasará a futuro, o sea que además estoy viendo cuáles son las tendencias de consumo, el otro percibe que yo verdaderamente soy una autoridad en el tema. Recuerden que un principio de persuasión era que el otro me perciba como autoridad en el tema. ¿Se acuerdan? Lo vimos al principio. Entonces, cuando el otro me percibe como una autoridad en el tema, está más predispuesto a comprarme, está más predispuesto a tomar la decisión y a elegirme a mí. ¿Por qué? Porque su cerebro, que recuerden, es experto en chequear coherencias o incoherencias, chequea una coherencia y eso le agrada, le da placer, le hace que sienta confianza. Entonces, si van a contar una historia también, pueden hacerla en línea cronológica. Es como la narrativa más común del cuento. Antes, pasado, ahora, presente, mañana, futuro. ¿Sí? La clave de esto es que sea súper secuencial. ¿Mm? Bien ordenadito, antes, ahora y después. ¿Sí? Esa es una gran técnica que nos puede servir para contar historias y que nos hagan ver, o nos hagan, sí, nos hagan ver y seamos percibidos por nuestro cliente como verdaderas autoridades en el tema. ¿Sí? Bien, otra historia u otro formato es el formato comparativo. Este producto o esta situación en comparación con esto. O de un mismo producto, ¿sí? De un mismo producto, los pros y los contras, ¿sí? Es la comparativa de a dos, ¿sí? Este producto tiene estos pros, este producto tiene estos contras, ¿sí? O le doy los pros y los contras de dos productos entre sí.
¿sí? La comparativa de dos productos. Esto también va a funcionar muy bien, ¿sí? Entonces, que me puedan decir o me puedan contar la historia de este producto, versión Pro, los beneficios, lo bueno, lo positivo, lo que ustedes creen que se adapta a ese cliente en particular en ese momento en específico, y los contras que ustedes pueden ver. Por supuesto, iban a minimizar los que, pero en los contras que ustedes puedan ver. Mira, me parece que esta es la mejor opción para vos porque es liviana, porque es moderna, porque es sutil, porque bla, bla, bla. Solo la contra que le veo, ¿sí? Puede ser que tal cosa. O sí lo que no hace falta que le diga el contra, ¿no? O sí lo que tendrías que prestar especial atención es en tal otra, en cómo los limpias, qué sé yo, ¿sí? Por supuesto, siempre vamos a procurar, porque somos buenos asesores y somos profesionales, de que la contra sea lo menor posible, ¿no? Por supuesto, porque el cliente, la idea es que se vea algo que le super sirve, que tenga mucho más pro que contra, ¿sí? Si bien este tiene un precio más elevado, que podría ser la contra, tiene esto, esto, esto y esto como positivo. Fíjense que la contra, bueno, sí, no le pueden cambiar el precio a ustedes, pero sí lo van a mostrar y lo van a realzar con todo esto que tienen positivo. Pueden decir primero los pro y después el contra o los contra, o al revés. Lo importante es que ustedes elijan. ¿Y con qué criterio lo eligen? Lo que ustedes quieran que el cliente recuerde, porque es lo más importante, lo dicen al final. Lo que ustedes quieran que el cliente recuerde, porque es lo más importante, lo dicen al final. ¿Sí? Esa es como la gran clave de qué digo primero. Si me enfoco en los pro, o me enfoco en los contra, o me enfoco en los contra y me enfoco en los pro, que es lo que suele suceder como duda, ¿sí? Entonces, lo que ustedes quieran que el cliente recuerde, porque para ustedes es lo mejor, para ustedes es lo más importante, lo dicen al final. Generalmente lo que se dice al final es lo que más se recuerda, ¿sí? Así que el argumento más sólido, más contundente, más potente, más bombazo, lo ponemos al final. Ahí está entrando óptica P, ¿sí? Recuerden, para quienes han ido entrando un poquito después, que la clase después queda grabada y recuerden las aclaraciones que leí. Si bien después la cámara lo va a subir y demás, recuerden que en la nube tienen un tiempo limitado. Entonces, tengan en cuenta eso. Bien. Hasta aquí hemos visto línea de tiempo o relato cronológico para contar historias que cautiven, que convenzan, que vendan. Hemos visto pro y contra, recuerden lo que digo al último, es lo más potente, lo más importante. Y la que nos queda es la donde ustedes van a dar su opinión, su veredicto, su punto de vista en relación a aquello que ustedes son expertos, ¿sí? Entonces ustedes me van a sugerir a mí, me van a dar su recomendación, me van a dar su palabra con autoridad acerca de cuál es para ustedes la mejor opción, ¿sí? Entonces, si para ustedes la mejor opción para mí es esta, ¿sí? Me van a decir, mira, Euge, yo creo que para vos, por todo lo que me has contado, por todos los modelos que te has medido, esta es la mejor opción. Ahí me dieron su O de opinión, ¿sí? La opinión. Por otro lado, me van a dar la razón. ¿Por qué motivo esta es la mejor opción para ustedes? Díganme la razón. Ustedes van a dar la razón profesional. Entonces, Euge, por todo lo que me comentaste y por todos los modelos que te me diste, este es el que más se adapta a vos. Opinión. Porque, razón, bla, bla. Me van a dar ustedes la razón profesional, la razón experta. Por ejemplo, la E, fíjate que es más liviano, fíjate que es más versátil, que te puede servir para múltiples situaciones o para las situaciones que vos me comentaste que lo utilizas habitualmente el lente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta acá me dieron la opinión, la razón, el ejemplo. Y como lo último que nosotros decimos es lo más importante y lo que más va a recordar el cliente, al final me repiten la opinión. Entonces, vamos de nuevo con el ejemplo, ahora se los voy a escribir también, y lo tienen el material. Euge, por todo lo que me comentaste, esta es la opción que yo veo más acorde a vos. Porque
fíjate que es un modelo muy versátil, te puede servir para las diferentes situaciones que vos me comentas. Por ejemplo, puede ir muy bien de día para dar clases, pero también te puede ir muy bien por la noche cuando salís, porque es elegante, es discreto, es formal, ¿Mm? Estamos hablando del modelo. Ya me dieron la opinión, la razón, el ejemplo. Y me cierran con la opinión. Así que yo, sin dudarlo, iría por esto. Ahí ustedes me dan su opinión técnica profesional, pero de una manera estructurada, donde el cliente probablemente no perciben ustedes la intención de venderme este por sobre otro, o porque este es más caro, ¿sí? Todos los fantasmas que como clientes muchas veces tenemos, sino porque hay una opinión basada en datos, es decir, en la razón, y a la vez me dan un ejemplo. No es que me dicen este porque sí, no, me dicen este porque tal cosa, por ejemplo, tal otra, con lo cual considero que este es el lente para vos. ¿Sí? Entonces, y de nuevo se los voy a escribir por el chat, porque me parece también que, más allá que esté el material, por ahí para reforzar acá, tenemos línea de tiempo, historias en línea de tiempo, pasado, presente y futuro, recuerden, ¿no? Lo notamos igual, pero está en el material. Pro y contras, pro primero, contra después, contra primero, pro después, como ustedes quieran, pero ordenado. Y la última técnica, opinión, escribí mal, opinión, razón, ejemplo, opino. Ahí ya tienen el WhatsApp. Ahí está. Ahí está en WhatsApp, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos 3 formatos más. Entonces digo, ahora lo que les queda a ustedes hasta el próximo encuentro es elegir cualquiera de los formatos y utilizarlos a full. Recuerden que al principio pueden percibirlo ustedes o pueden advertirlo un poco forzado, ¿sí? Porque hablar en formato opinión, razón, ejemplo, opinión, o pasado, presente y futuro, o emoción, emoción, acción, resultado, ¿sí? O lo multisensorial, de todo lo que hemos visto hoy, sumado a las anteriores, pero de todas las que vivimos hoy, elijan una, dos, y adapten sus historias a esas estructuras, que son las que está comprobada por para la neuroventa y por la neurociencia, que funcionan y que ayudan al cerebro a tomar decisiones. Al principio puede que lo noten un poquito forzado, pero recuerden que después fluye. ¿Por qué? Porque después lo adapto, lo recuerdo, lo perfecciono. Entonces no hace falta que digan, opino que, ¿sí? No hace falta, ya lo van a hacer mucho de una manera mucho más natural. Al principio sí, quizás lo notan más robotizado, pero es porque no lo vienen haciendo y hoy vienen vendiendo de manera más intuitiva. Ahora cuando le incorporen estas técnicas, estas metodologías que son muy efectivas, al principio pueden sentirse encorsetados, pero luego verdaderamente van a fluir y ahí es cuando empiezan a funcionar mucho mejor. Porque a la técnica, a la metodología, le agregan lo auténtico. Entonces ahí es magia, digamos. Hoy están dándole todo lo auténtico y a lo mejor le falta la estructura. Pero si solamente lo doy la estructura y no lo doy lo auténtico, también estamos un poquito ahí. Cuando le logro dar las dos patas de la autenticidad, la estructura, la metodología aplicada, ¿sí? Es mucho más efectivo, mucho más eficiente y nos va a dar muchos mejores resultados en ventas. Entonces, esas serían las actividades para el próximo encuentro, que es nuestro último encuentro, donde vamos a seguir viendo más herramientas, más metodologías y más acciones para perfeccionar la experiencia y que la historia que mi óptica cuente, más allá de lo que digo, sea la que nosotros necesitamos que cuente. Entonces ahí entramos con lo que veíamos al principio, después, antes, digamos, que veíamos las experiencias o las historias multisensoriales. ¿Qué historias me cuento o me cuenta la óptica cuando entro, aunque no me haya dicho nada? Bueno, el aroma, el sonido, ¿qué siente el cliente cuando entra a vuestras ópticas? ¿Sí? Gente, hasta aquí estamos hoy. Pero antes de terminar, hoy están, no me han hablado nada, pero bueno, yo sé que están entre horario y horario de trabajo, no hay problema. ¿Alguna
apreciación, algún aporte, algún ejemplo o alguna consulta que alguien quiera plantear, que quiera compartir con el resto? Díganos, ¿hay algo por allí? ¿Nada? A ver, no, bueno, pensé que habían escrito, pero no. Bueno, ¿todo claro hasta ahora? ¿Les sirvió? Bueno, gracias, Nati. Nati está súper atenta, gracias, Mario y demás. Bueno, hasta hoy estamos, ¿sí? Pero traten de aplicarlas para la próxima y si pueden nos cuentan la próxima y si no nos escriben, pero lo ideal sería, nos escriben en el chat o nos escriben por privado, algunos me escriben, no hay ningún problema, pero sí, por favor, traten de aplicarlas, porque si no, recuerden que se van a olvidar. Ya hemos visto muchas técnicas, muchas metodologías que si no las empiezan a aplicar en el mostrador, en el WhatsApp, en las redes, se van a aplicar, pero se van a olvidar, ¿sí? Entonces, más allá de que acá está el cuadrito que les voy a dar el último día, donde están todas resumidas, lo importante es que las vayan incorporando, ¿sí? Que no se lleven un archivo solamente, sino que se lleven ya las historias hechas, ¿sí? Así que bueno, recuerden lo que dijo Cande, si a alguno le faltó poner el nombre de la óptica, por favor, ya mismo, yo voy a dejar abierto un ratito el chat por las dudas, alguien lo quiere agregar. Y bueno, nos vemos el jueves que viene, en el mismo horario, les vamos a estar mandando el enlace de Zoom. Si alguien tiene alguna duda, algo que me quiera compartir, consultar y demás, me escribe. Estoy ahí está mi número, me escriben por privado, por el grupo, como ustedes consideren, como ustedes tengan ganas. Eh, la grabación, apenas Zoom me la mande, se las compartimos. Lo mismo con el material, ¿sí? Les mando un beso enorme. Ahí está, Nati nos saluda, espero que estén muy bien. Y nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Un beso grande. Chao, gracias, Juli. Un beso grande, que anden bien. Chao, chao.